Al fin y al cabo, Él es un instrumento de Dios, yo soy un instrumento de Dios. Dios ha depositado una palabra y ha depositado una palabra y al final nosotros somos unos mensajeros, pero el mensaje viene de Dios, el mensaje viene de Él. Por lo tanto, iglesia, el pastor ha estado tocando un tema y ha hablado mucho sobre que Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso nos queda totalmente claro, ¿cierto? Nosotros tenemos esa convicción que Jesucristo es el que quita los pecados. Es más, el lema que Dios le ha puesto al pastor en este año es justamente Juan 1:29, en la cual dice, he aquí, y si me lo ponen por favor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el pastor ha estado predicando sobre la importancia de entender que es en Jesucristo. Y he estado hablando también sobre lo que es la sangre de Jesucristo, que es la obra regeneradora ahí en la cruz del Calvario. Es digamos, lo que la sangre fue el depósito que Jesucristo ha entregado para que nosotros hoy seamos salvos y tengamos perdón de los pecados. Como un pago. El pago que se le hizo ¿a quién? Al Padre. Y el Padre ha recibido y ha aceptado ese pago, que es la sangre de Jesucristo. Y nosotros hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Entonces el Señor Jesucristo es el único que puede quitar, ¿qué? El pecado. Entonces, para nosotros poder entender, y el pastor estaba dándonos una palabra para animarnos a todos a que es importante como iglesia que podamos entender, comprender el plan de salvación, que lo podamos entender y que sea tan sencillo y que lo hablemos con tanta naturalidad, pero algo tan sencillo como para que lo podamos explicar a un niño de 5 años, a un niño de 7 años que lo pueda comprender, que no lo hagamos tan difícil, porque en verdad el evangelio no es que sea difícil. Pero aquí ocurre una cosa y pasa algo, que durante este tiempo en todo el mundo ha estado desbordadas muchas iglesias, y hablo a nivel universal, con muchos mensajes light, como el pastor lo decía, mensajes fijados en que tu bienestar, en mensajes fijados en que tú te encuentres bien, que se sientas cómodo, mensajes que sean alineados con prosperidad, que si tú tienes que aún llegado a algunos en unas iglesias a una que tú tengas que, como quien dice, como comprar y hacer que con tu dinero tú llegaras a hacer doblar la mano de Dios. Y esos mensajes han estado desbordados por todo el mundo, y eso es, para mí es una bendición poder nosotros ser una iglesia que trabaja y que se enfoca en una sana doctrina, en una enseñanza, y poder nosotros entender y poderlo hablar públicamente sin ningún problema, y poder decir que hay mensajes que no te van a llevar a la salvación, sino son los mensajes que te van a llevar a la salvación. Es el mensaje que Jesucristo dejó antes de partir de este mundo. Mensajes muy sencillos. El tema que hoy el Señor ha traído para esta casa es arrepentidos. Es evidente de que para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender de que Jesucristo quita el pecado del mundo, es necesario que nosotros podamos entender, como decía el pastor, el plan de salvación. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que entender en nuestra mente es nuestra condición. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el primer mensaje, las primeras palabras que Él utilizó para hablarle a todos fue arrepentidos. Las palabras que utilizó Juan el Bautista en su mensaje también fue arrepentidos. Las palabras que utilizó Pedro en el primer discurso, cuando hace su primer discurso, y en el segundo discurso, fue arrepentidos. Las palabras que utilizaba
Pablo, cuando él enseñaba el plan de salvación, llevaba a las personas hacia la cruz, llevaba a las personas que pudieran entender, comprender que su conducta, su manera de vivir y su manera como estaban llevando su vida, necesitaban hacer un cambio de mentalidad, un cambio de dirección o donde ellos estaban enfocando. Y también la respuesta era arrepentidos. Por lo tanto, hay algo que Dios ya hizo. La palabra enseña en Romanos 3:23 y dice: por cuanto todos pecaron, dice la palabra, todos pecados, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para nosotros poder entender bien lo que es, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Porque posiblemente alguien que está aquí o alguien que me está viendo por internet directamente de pronto está empezando en casa y decir: ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? Si yo soy buena persona, si yo no le hago daño a nadie, si yo ayudo a las personas y hago esto. Porque yo me he encontrado explicando el plan de salvación en evangelización y me he encontrado con personas que literalmente me han dicho que ellos no son pecadores. Porque tienen el concepto que no entienden exactamente, porque el pecado los tiene tan cegada su mente, sus ojos, ellos no pueden entender que sencillamente han vivido al margen de Dios y quieren llevar por sus propios medios, están viviendo vidas viviendo al margen de Dios y no quieren reconocer aún que son pecadores. Entonces, para que nosotros podamos entender el plan de salvación, lo primero que tenemos que entender es nuestra condición. El pecado entró en el mundo, en este caso por Adán, entró en el mundo y automáticamente Pablo está diciendo que todos pecaron. Y todos es, ¿qué? Todos. Todos los que estamos aquí, nosotros hemos pecado. ¿O hay alguno que no haya pecado para que nos enseñe cómo lo hacemos? O que pase para poder, lo tenemos que adorar. Porque el único que no ha cometido pecado es Jesucristo. El único que no ha cometido pecado. Es más, por no haber cometido pecado, Él justamente venció en la muerte. Venció a Satanás. Venció allí por no haber cometido pecado, porque el único que no cometió pecado en esta tierra fue Él, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo no hubiera podido resucitar si Él hubiera pecado. Pero como Él no pecó, Él venció la muerte. La muerte quiso abrazarlo. La muerte abrazaba a todos los que se morían. Antes de Jesucristo, todos, absolutamente todos, la muerte lo agarraba. Era propiedad, tenían la autoridad. La muerte no existía cuando el Señor Jesucristo hizo en su diseño divino a la humanidad. La muerte es una consecuencia del pecado. La muerte fue a raíz del pecado, vino la muerte. Vino la muerte física y vino la muerte espiritual. La muerte en la Biblia espiritual significa separación de Dios, apartados de Dios. Eso es muerte. Por lo tanto, el Señor dice: por cuanto todos pecados, ¿cómo están? Destituidos, están separados, están apartados de Dios. Eso es muerte. Por lo tanto, cuando todos pecados, están muertos, porque están separados de Dios. Dice la palabra de que si en la vid un pámpano está separado de esa vid, al final termina muerto. ¿O no? Si nosotros estamos separados de la vid, estamos muertos. ¿Quién es nuestra vid? Jesucristo. Si estamos separados de Dios, estamos muertos. Por lo tanto, es necesario que podamos entender, para poder llegar a la palabra arrepentidos, necesitamos entender nuestra condición, el diseño de origen, que la humanidad toda, absolutamente toda, entró
en esta posición de condenación. Es más, la palabra también enseña en Isaías 59:2, para poder mostrar, el Señor nos quiere enseñar a través de la palabra, y me gustaría que lo leyéramos todos. Dice la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División. Paremos aquí. ¿Qué es una división? Es algo que hay algo que se interpone entre Dios y nosotros. Dios está, por decir, aquí, y una persona pecadora está aquí, pues ese pecado es como una barrera, hace una división. Entonces, ¿qué más dice? Dice, división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar. Vamos a leerlo todos, por favor. ¿Han hecho qué? Ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Por lo tanto, ¿qué hace el pecado? El pecado, ¿qué hace? Pues que nosotros estemos separados de Dios. Que nosotros, dice el Señor, que hay una barrera, hay una división, hay una pared para ocultar Dios el rostro. Es como que una persona está pecando y de pronto le quiere hablar a Dios y está haciendo Dios. Dice ocultar su rostro. Dios es santo, iglesia. Dios es santo y nuestro Dios, en esa posición de santidad, quiso como darle la oportunidad al hombre que por sus propios medios intentara poder entrar al cielo. Porque Dios, en su infinita sabiduría, a nosotros nos ha dado oportunidades para que nosotros podamos acercarnos a Él. Nos ha dado muchísimas oportunidades, y como oportunidades todos los domingos y todas las veces que Dios le da oportunidades a tu vida para que tú corrijas tu manera de vivir, para que tú te arrepientas y para que tú reconozcas que estás en dirección contraria. Siempre Dios lo ha estado haciendo, y lo ha estado haciendo durante no solamente estos 2000 años, desde antes de que Jesucristo viniera, el Señor ya había abierto las puertas y había mostrado una manera para que el hombre pudiera ser salvo. Por lo tanto, una de las cosas que Dios proveyó para el hombre es que el hombre pudiera no morir él, porque la paga del pecado es muerte. Una persona que peca, lo único que le queda es muerte. Por lo tanto, es lo que enseña la palabra, la paga del pecado es muerte, porque Dios es santo, no puede convivir donde está el pecado. Por lo tanto, Dios había provisto una manera, y para el pueblo judío les proveyó una manera, que en este caso era que ellos, cada vez que querían ser justificados de sus faltas, justificados de su manera de vivir, justificados de todo lo que estaban haciendo y querían ser justificados, perdonados por sus pecados, Dios le había provisto una manera, y en este caso era un sustituto que tenía que derramar la sangre de un animalito inocente para que esa persona quedara justificada. Pero la persona salía de allí después de que presentaba ese cordero, y los sacerdotes presentaban en holocausto a este animal. La sangre que se derramaba en ese instante automáticamente hacía que las personas pudieran irse para sus casas libres, con una conciencia tranquila, porque Dios los había perdonado. Y era la manera como Dios había, durante muchos años, había provisto una manera, porque el hombre antes, o los judíos antes de que existiera la ley, ellos pues de alguna manera iban con Dios
por medio de la gracia. Había gracia, porque mientras todo el pueblo judío no tenían la ley, al final ellos llegaban y podían de pronto hacer una falta de un pecado, pero no había algo que los pudiera condenar. Por lo tanto, había una gracia. Si se quería salir uno por lejos, por como las ovejas a veces se va hay una cabra y ovejas, y hay unas que se desvían y se van por allí. Pues Dios era ese pastor cuidando las ovejas. Venga para acá. Y él las llevaba y las acompañaba. De día en una columna, en una nube, y de noche en una columna de fuego, y iba con ellos. Había uno que podría decir: estoy rebelde, no quiero saber nada, no quiero saber nada de Dios. Y como Dios, cuando se movía la nube, y el pueblo, ¿qué hacía? Movámonos también. Tenían que empezar a moverse. Es que es de lógica, ¿no? ¿Quién se va a quedar ahí en el pleno sol, en pleno desierto? Nadie. Y hasta el rebelde como que dice: no, yo como que me voy, me pego a la columna, me pego a la nube, me cubro ahí. Pues Dios había provisto. Y así iba el pueblo. Pero ellos dijeron, cuando Dios hablaba, dice que las montañas se sacudían. La montaña se movía con tanta fuerza, se movía, que eso eran relámpagos y centellas allá, y la gente estaba asustada. Y ellos todos asustados llegaron y le dijeron a Moisés: Moisés, dile a Dios que no nos hable. Dile que nos mande a decir lo que quiera y nosotros le vamos a obedecer. Cambiaron la gracia por la ley. Cambiaron la gracia por la ley, y Dios les mandó: sí, pues vale, vamos a mandarles unas normas y una ley. Y la ley no solamente son el decálogo de Dios, los 10 mandamientos, no solo es eso, son 613 decretos, normas, donde hace que el hombre tenga un correcto comportamiento, y es lo que Dios les pidió. Por lo tanto, era imposible. Dios colocó el listón alto, porque Él es santo. ¿Tú quieres venir al cielo por tus propios medios? Pues entonces el listón está muy alto. Nadie puede. Pues nadie pudo cumplir, porque la palabra enseña de que si tú incumples un solo mandamiento de los 600 decretos o de la ley, uno solo, automáticamente estás condenado. Estás separado de Dios, estás apartado porque has pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender con respecto a esto qué es lo que nos enseña. Que Dios tenía que entregar una manera para que la humanidad pudiera entender que te di la oportunidad para que tú por tus propios medios puedas tener acceso a la presencia de Dios, pero es imposible que lo puedas cumplir, porque tu naturaleza pecaminosa te lo impide. Tu naturaleza pecaminosa te impide que tú dejes de mentir. ¿Hay alguno que haya mentido aquí? Levanten la mano, por favor. Yo voy a mirar quiénes no levantaron la mano para que me enseñe. ¿Cómo haces para no mentir? Ya estás mintiendo, hermano. Si no estás levantando la mano, ya estás mintiendo. Hay alguno que dice la palabra: si no es el que se declara que no es mentiroso, se hace mentiroso y hace mentiroso a Dios. Todos hemos pecado, hermano. Todos hemos fallado. Todos hemos vivido a ese margen. Alguna vez, y seguramente algunos, en tu vida has codiciado. No en malos pensamientos de pronto, pero de pronto que decía: a mí me gustaría tener esto. A codiciar, dice la palabra, el que codicia al burro. ¿Has codiciado el burro de alguien? No, mentira, en este caso no eran los burros, sino un coche. Ha estado codiciando de pronto un trabajo, codiciando cualquier cosa. Dice: codiciar es pecado. Codiciar la mujer de su marido, de la mujer de tu prójimo, perdón. La mujer de tu prójimo o el esposo de tu prójimo. También no piensa que solamente es que las mujeres codicien, no, los hombres también, y las mujeres también codician hombres. El esposo no el tuyo, el otro, codicias al otro. Eso también es pecado.
¿Alguna vez en tu vida te has podido quedar con algo que no es tuyo? Un borrador, un lápiz, 5 céntimos, cualquier cosa. ¿Sí o no? Pues soy yo el único que esto. ¿Te has podido quedar con algo que no sea tuyo? Eso se llama pecado también. Pero vamos a entender una cosa aquí. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que a las cosas se le tienen que llamar por su nombre. Si tú te has quedado con algo que no es tuyo, eso se llama robar. Si tú has estado mirando otras mujeres por internet también, cuenta yo. Las que has estado mirando por internet, cuando has estado prestando tus ojos para empezar a mirar cosas por internet indebidas y a mirar chicas que para ti te está alimentando algo interno por ti y estás ahí codiciando y deseando. Eso es codiciar. Si has estado mintiendo, diciendo mentiras, si has estado engañando, eso se llama ser uno mentiroso. Pues hay que ponerle nombre a las cosas, hermano. Una de las cosas que nosotros hemos estado estudiando con respecto a la sanidad emocional, y de la verdad que bendecimos a Dios por este estudio que Dios trajo a esta casa, es que nos estamos presentando delante de Dios sin apariencias. Yo no vengo aquí a hablarles a ustedes en una condición como que si yo soy perfecto. Muchos de los estudiantes saben que cuando yo estoy dando las clases yo he hablado de mi condición y yo le he dicho, en esta semana he tenido estos problemas, he estado mintiéndole a Dios. Hermanos, si nosotros nos presentamos con apariencia delante de ti, mire, dar un mensaje es fácil, decir, enseñar y tratar de transmitir la palabra de Dios y de alguna manera tú coger unos versículos y decir, eso es fácil. Vivir la vida y vivirla, obedecer la palabra, eso es lo que es complicado. Pararme yo aquí, yo me puedo parar acá, pero verdaderamente yo tengo a mi esposa y a mis hijos aquí. Ellos saben si verdaderamente yo estoy cumpliendo con la palabra. Sería hacerme un mentiroso delante de ellos. Porque venir a hablar aquí es fácil, pero vivir la vida y comportarme como un verdadero hijo de Dios, eso es lo que cuesta. Y eso es lo difícil. Por lo tanto, nosotros entendiendo de que hay que ponerle nombre, de que hay un pecado. Y una de las cosas que tenemos que entender para poder entender el plan de salvación también es que hay un regalo maravilloso que Dios nos dio. Y nuestro regalo se llama Jesucristo. Cuando nosotros estábamos perdidos, cuando estábamos separados, estábamos desviados, estábamos portándonos más mal, vino la gracia. Búscame por favor, porque verdaderamente he estado llevando la palabra en otra dirección, porque estoy dejando que sea el Espíritu Santo que hable y que sea el Espíritu Santo que dirija y que lleve. Por lo tanto, en Romanos 5, perdona, sí, al finalizar. Dice la palabra, dice en Romanos 6, ahora bien deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre, vamos a ponerlo en la Reina Valera. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, en el 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice aquí en el pasaje del capítulo 6, 1, ¿sí? Nos está enseñando a nosotros, y en el versículo 5 nos estaba enseñando a nosotros, en el capítulo, para que usted lo pueda llegar a entender en casa, es que el hombre se estaba portando mal, y cuando sobreabundó el pecado, ¿sobreabundó qué? La gracia. Entonces Pablo dice, o sea que entonces tenemos que seguir pecando muchas veces para que la gracia abunde. Pues no, de ninguna manera, dice él, no podemos hacer, porque nosotros ya hemos muerto al pecado. Y entonces lo que yo
ahora lo que queremos poder entender es que ya entendemos que estamos condenados, que en Romanos 3:23 nos enseña de que estamos destituidos de la gloria de Dios, y no solo uno, sino todos, que toda la humanidad, tanto gentiles como judíos, están todos condenados. Ese es el veredicto de Pablo. Todos estamos condenados. Pero ahora póngame por favor Romanos 3:24. Vamos a ponerlo desde el 23, para que podamos entender aquí el contexto. Aquí hay una división en este libro de Romanos. Este libro de Romanos, a partir del Romanos 3 hasta el 23, nos muestra la condenación del hombre. ¿Cuántos creen de que los que están aquí han fallado y han cometido pecados? Vale, pues entonces quiere mostrar Pablo a partir de Romanos hasta el 3:23, empieza a mostrar que todos hemos fallado, que todos hemos pecado. Ahí. Pero a partir del 24, ahora sí póngame el 24, entonces dice, aquí es donde empieza algo poderoso, y dice, ¿para qué fue que vino Jesucristo? Y dice, leámoslo todos, dice, siendo justificados gratuitamente por su... El pastor decía de la salvación es gratis. Aquí está hablando de que nosotros hemos sido justificados por medio de su gracia. Pues vamos a hablar un poquito de la gracia. Hablemos un poquito de esa gracia. La gracia es lo que Dios nos ha dado. Ya hemos entendido de que hemos estado condenados, que hemos sido pecadores, pero el Señor nos mandó un regalo. ¿Cómo se llama el regalo? Gracia. Pero ¿cómo es esa gracia? ¿Cómo se encarnó esa gracia? En Jesucristo. Jesucristo es un regalo del cielo. Dios mismo vino y en forma de regalo, y vino a darnos gracia. La gracia es algo que el Señor, es un don inmerecido. La gracia es un regalo que nosotros no lo merecemos, y eso es la gracia. Por lo tanto, la gracia empieza Dios a mostrarla, y no la muestra solo en Jesucristo, sino por cuando hemos estado estudiando en un estudio que se llama aquí soteriología. En ese estudio nosotros tenemos que enseñar el plan de salvación en orden, para que nos lo podamos entender en la mente. Entendemos que somos pecadores, sí, ¿y ahora qué? Ahora entendamos que Dios nos dio un regalo. ¿Cómo se llama el regalo? Jesucristo, gracia. Pues no gracias a mí, no le estoy diciendo gracias a usted, gracia. Gracia es el punto que nosotros tenemos que entender, una gracia, que es un regalo. Por lo tanto, nosotros entendemos que Dios empezó a dar gracia desde Adán y Eva. Mire, pastor, la gente a veces dice, Dios sacó del jardín del Edén, ha sacado de ese paraíso tan precioso, los sacó a otro sitio, a un huerto, para que empezaran a cultivar. ¿Sabe por qué hizo Dios eso? Por gracia. ¿Sabe por qué Dios hizo de sacarlos del paraíso? Porque Él mismo con sus propias bocas, Él dice, en un consenso trinitario, porque Él está hablando allí y Él está diciendo, ahora el hombre es como uno de nosotros. Tiene conocimiento entre el bien y el mal. Pero lo tenemos que sacar de estas cosas preciosas que hay aquí en el paraíso. No lo dice así, pero yo les explico, las tenemos que sacar de eso maravilloso que hay en el paraíso, es algo precioso que hay en el paraíso, lo tenemos que retirar de aquí. ¿Y por qué? No se preguntaron, sino es para que nosotros entendamos. ¿Por qué? Digan, ¿por qué? Vuélvanlo a decir, ¿por qué? Pues porque Dios dice ahí de que no sea que alcanzando con su mano agarre y coma del árbol de la vida y viva eternamente. ¿Y en dónde está aquí el problema? Pues el problema es que el hombre era un pecador, porque ya había pecado, y si el hombre come del árbol de la vida, que es Jesucristo, hubiera quedado condenado para siempre. Condenado para siempre. Por lo tanto, Dios muestra su gracia y los saca del huerto
y los muestra, y eso se llama gracia. Porque a veces hay cosas que Dios tiene que hacer en la vida de nosotros y a veces no nos gusta, pero es porque nos ama. Él nos ama de tal manera de que muchas veces hay cosas que a nosotros nos puede complacer. No es justo, pero porque te amo, te lo tengo que hacer. Han tenido, en este caso, un padre y estaba pensando, Señor, dame una ilustración para poder entender esto. Imagínate que yo tengo a mi hija. Piensa en tu hija. Piensa en la tuya, pastor, piensa en tus hijos, piensa. Y ellos se encuentran de pronto caminando por una codorniza en el balcón. E inmediatamente tú como padre que la amas, no dices, bah, ya se espabilará. Automáticamente lo que entra dentro de ti es un, bájate de ahí mismo. Yo ahora te ordeno que te bajes ya de ahí. ¿Es malo ese padre? ¿Estamos siendo malos por decirle a nuestros hijos que están caminando en el filo del peligro de que obedezcan a esa orden que les estamos dando? ¿Estamos siendo malos? ¿Sí o no? Entonces Dios también actúa así. Dios hace cosas que por más que nosotros estemos felices o complacientes, si nos tiene que sacar de los paraísos que tenga que sacar y llevarnos al sitio donde nos ponga en una situación diferente, lo hace es por amor a nosotros. Ese es el Dios que nosotros. La gente le cuesta ver el amor de Dios. La gente le cuesta ver el amor de Dios, pero Dios es un Dios de amor. Nosotros tenemos que entender, ¿y a dónde quiero llegar? Porque dice, hermano, me estaba hablando y el mensaje decía que era el arrepentimiento, pero no me has hablado nada de esto. Pues entonces vamos a entrar ahora sí a ese tema. Mira, iglesia, hemos podido nosotros entender que ya estamos condenados. Hemos podido nosotros entender que vino un regalo del cielo que se llama Jesucristo, que se llama gracia. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que Dios ya hizo el trabajo. Porque en Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿y qué es justificado? Vamos a resolver esa palabra, justificados. ¿Qué significa ser justificado? ¿De qué me está justificando? Pues que Dios me está declarando justo sin serlo. Eso es gracia. A ver, vamos a analizarlo de esta manera. Imagínate que tú estás en un juicio y allí está una juez y aquí tiene alrededor a las personas todo lo que hay ahí en un juicio. Pero tú estás siendo condenado. Pues resulta que hay cargos en tu contra. Cargos que dicen que tienes que ir a pagar cárcel. Cargos que dicen de que tú tienes que pagar una condena, que tienes que pagar multas de dinero, hay cargos ahí. Pero viene una persona y paga por ti, en este caso, le paga a la juez. Y tú automáticamente, la juez coge su martillo ese, y me encanta cuando da el golpe ahí para dar un veredicto. No está el tambor aquí. Le pega fuertemente al martillo y automáticamente la jueza dice, eres declarado injusto, puedes salir, eres libre. Y sale esa persona de la cárcel y se le acercan las personas y dice, tú eres esto, tú eres... No, a mí no me diga nada, yo no tengo ningún problema con la justicia. A mí ya me declararon allí inocente. A mí me declararon justo. Si tú tienes un problema, vaya, díselo a la juez que me declaró justo. Y yo estoy afuera siendo justo y no hay nada que me pueda condenar porque ya ha sido declarado justo. Pues eso mismo es lo que ocurre en el cielo. Dámosle el aplauso al Señor. Eso es mismo lo que ocurre en el cielo. Cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios, si nos presentamos siendo condenados a muerte, lo único que nos espera es muerte. Y el problema de la muerte es que vas a estar separado de Dios. No piense que es que se cierran los ojitos.
No, estamos hablando de una muerte espiritual. Y les dije que la muerte espiritual significa que es una separación de Dios. Por lo tanto, tú vas a estar, si la condena es contra un juez que es eterno, tu condena es eterna. ¿Estás entendiendo esto? Si la condena que tú estás debiendo, te la estás debiendo a alguien, en este caso es eterno, pues tu condena es eterna. No es como aquí, que pagaste 10 años, 15 años. No. Porque el problema que tú tienes, lo tienes con un ser que es eterno. Entonces, cuando nos presentamos delante de Dios en esa condición, pero resulta que cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, automáticamente nosotros hemos entrado a recibir un regalo maravilloso de su gracia, que es la salvación. No hay nadie que nos pueda condenar. Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1, por favor? Dice, no hay ninguna condenación para los que ¿qué? Diga, vamos a volver a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? Pasemos aquí, por favor. Yo siempre me pauso aquí, por favor, permítamelo. Pero yo creo que si yo les repito esto, hasta que me muera y yo esté en esta iglesia, lo voy a estar repitiendo siempre. Es porque necesitamos que entendamos esa palabra, en Cristo. Está diciendo que no hay ninguna condenación para los que están dentro del cuerpo de Cristo. En Cristo, la palabra en, Pablo la utiliza muchas veces en sus cartas. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y él utiliza la palabra en Cristo para enseñar que estamos dentro del cuerpo de Cristo. Eso se llama posicionamiento. Digan, posicionamiento. Tú te encuentras dentro del cuerpo de Cristo. Wow, yo pensé que esto lo iba a poner a nosotros. Yo no entiendo. Yo le voy a volver a decir, tú estás dentro del cuerpo de Cristo. Estás dentro del cuerpo de Cristo. No hay ninguna condenación. Lo dice la palabra. No hay ninguna condenación para los que están dentro del cuerpo de Cristo. Cuando tú te presentas delante del Padre, el Padre no te ve a ti, Él ve a su Hijo, ve al cuerpo de Cristo. Entiéndalo, iglesia, no hay condenación. Pero aquí hay algo que no quiero que de pronto se malinterprete, porque dice, o sea que puedo hacer todo lo que se me da la gana. Error, de ninguna manera, dijo Pablo. No se puede. Porque nosotros hoy en día estamos viviendo una santificación práctica, que se llama santificación práctica, porque ya somos salvos. No estamos viviendo la santificación para ser salvos. Ya somos salvos porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. Nadie tiene la autoridad para mutilar el cuerpo de Cristo. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Satanás no tiene ninguna autoridad. No piense que Satanás va a llegar a cortarle un dedo y a coger almas del cuerpo de Cristo y sacarlas de allá y llevarlas y esclavizarlas. No tiene esa autoridad. Satanás es un ser creado. Jesucristo es Dios, el creador del universo. Y tú estás dentro de ese ser, dentro del cuerpo. Y necesitamos entenderlo. Por lo tanto, cuando tú te presentas en la condición de pecador, dice que nosotros hemos sido justificados, Dice la palabra que nosotros hemos sido justificados. Por lo tanto, alguien pagó el precio. ¿Y quién fue el que pagó el precio? Jesucristo. El derramamiento de su sangre. Ahí dice, para los que están en Cristo, los que andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Ahora volvamos a Romanos 8:24 para poder entender
lo que les estaba diciendo y dice, ahora pues, porque en la esperanza fuimos salvos, vamos a ponerlo en la Reina Valera, pero la esperanza que se ve, Romanos 3:24 es, Romanos 3:24, me he equivocado yo. Estábamos hablando que en el Romanos 3:23 la palabra nos enseña de que todos estamos condenados, ¿sí o no? Que estamos separados, que estamos apartados, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos lejos de Dios. Eso es muerte, iglesia, eso es muerte. Por lo tanto, Pablo empieza a mostrar desde Romanos hasta Romanos 3:23 una condición de nosotros, de nuestro ser, que es ser pecador. Y por eso les hacía la pregunta que si alguno había pecado, porque todos, en ese todos que dice en Romanos 3:23 estamos nosotros ahí incluidos. Y en el Romanos 3:24 viene alguna declaración que dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, dice, mediante la redención, en este caso, mediante la liberación. Redención es redimir, es sacar, liberar. Nosotros estábamos esclavos, Satanás nos tenía como nos tenía opresivos ahí, y el Señor Jesucristo nos libertó, nos sacó del gobierno de las tinieblas y nos mandó al gobierno de la luz. Entonces eso se llama redención, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pasa por favor al versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es eso? El pago. El pago que el Señor Dios hacía con los judíos era que derramaban una sangre. Y ellos, con el derramamiento de esa sangre, salían justificados, pero eso ocurría una vez cada año. Y al otro año tenían que volver a presentar otro cordero. Y al otro año otro cordero. Es más, los sacerdotes y el sumo sacerdote tenía que presentar su propio cordero para ser justificado de los pecados él también. Por lo tanto, Dios ha provisto de que hubiera un derramamiento de sangre una sola vez para siempre. Dígalo, una sola vez para siempre. El derramamiento de su sangre una sola vez para siempre, para que a través de ese derramamiento de esa sangre nosotros una sola vez le pagó al Padre. Él no le está pagando al Padre por cuotas. Él no le ha entregado una parte de la sangre y de pronto cada 100 años le está entregando más porción de sangre y más sangre. Jesucristo hizo un derramamiento único para siempre. Derramamos una sangre para siempre. La sangre tiene un poder sobrenatural. Es la única que ha podido liberarnos del pecado. Iglesia, entendamos esto que es importante. La sangre del Señor Jesucristo ha tenido el poder tan tremendo, es el poder más grande que ha habido aquí en la tierra, que con un solo acto y una sola sangre santa derramada, Él nos ha limpiado y nos ha justificado y nos ha hecho que tengamos un acceso directamente al Padre. Ahora, ¿por qué es esto? Que de pronto quiero que lo vea de esta manera. Si una persona salía y presentaba su cordero y entregaba un cordero y otro cordero, imagine que todos los que estamos aquí necesitamos un cordero. No sé cuántas personas podrán haber aquí. Que digamos que haya unas 250 personas. Cada uno quiere salir por esa puerta justificado. Tenía que dejar un cordero. El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. Tú no podías venir de pegado ahí, lléveme ahí en el corderito. No, tienes que traer tu cordero porque necesitas ser justificado de tus pecados. No pretenda venir a pegársele al cordero de otro, porque yo no puedo pretender que tú vengas a pagar por mis pecados. Tú pagas por los tuyos, yo pago por los míos. Jesucristo pagó por el pecado de nosotros.
Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que venir delante y eso se acabó. Vamos a darle el aplauso al Señor. Cada uno tenía que presentarse. Tú no podías venir con las manos vacías. Tú tenías que presentarse y había una norma, una manera de cómo tenías que traer ese cordero. Ese cordero no podía ser con problemas, tuerto, cojo, sarnoso, con problemas no podía. Habían unos sumos sacerdotes encargados allí a que cada que entraba una persona con el cordero, ellos ya lo veían llegar y podían ver cómo estaba en la condición de ese cordero. Y el sacerdote que estaba allí, dice en Malaquías, que estaban, qué pereza, qué asco, ¿cuándo terminará esto? Estaban asqueados de estar sirviéndole al Señor. Y recibían a esas personas con animales cojos, sarnosos, con problemas, que habían sido prácticamente enfermos, tuertos. Y así lo recibía y cogían a ese animal y se lo presentaban delante de Dios y Dios estaba molesto. Porque Él dice, yo soy gran rey. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, mi nombre es exaltado, mi nombre es exaltado. Y estaba molesto porque ni los sacerdotes, y la denuncia que estaba haciendo en Malaquías, que es el último libro de la Biblia, que después hubieron 400 años de silencio, esa denuncia que estaba ahí ocurriendo, eso que estaba ocurriendo era mostrándole a los sacerdotes, porque nosotros tenemos una responsabilidad. El pastor tiene una responsabilidad muy grande en esta casa. Aquí pueden venir personas. Hoy en día la gente no llega con corderos tuertos, pero su vida sí está tuerta. Su vida sí se encuentra con problemas. Imagínate que viene un hombre con su amante. Entonces el sacerdote que está aquí, imagínate que el hombre se viene con su amante, en este caso sería como la cordera que está trayendo tuerta. En la gráfica para que podamos entender. Y el pastor la ve venir. Dice, pero es que esta no es su esposa. Me trajo otra, tuerta. Está toda chenga, está toda escalamía, está enferma. Y me está viniendo a presentarme ahí. Vengo a presentarme aquí delante de ti. Por la responsabilidad del pastor. Vete ahora mismo. No le va a decir así directamente así, pero eso lo haría Moisés. Moisés, ¿sabe qué haría? Vete ahora mismo. No pretenda que yo voy a venir a presentar ese sacrificio. Tú no creas que yo voy a venir a presentar ese animal delante de Dios. Vete ahora mismo y trae un verdadero sacrificio digno de alabanza. Pero yo no voy a presentar eso delante de Dios. Responsabilidad de los sacerdotes. Y si me están viendo los pastores en el mundo, porque este es un mensaje, tengo que decirles, tienes una responsabilidad delante de Dios. Y si tú en tu congregación estás permitiendo que el pecado esté allí sucediendo, de alguna manera estás permitiendo y estás siendo permisivo al pecado, sencillamente porque no quiere que se vayan de la iglesia. Estás poniendo tu mirada es en un terreno, en un lugar. Tú tienes que fijar y arrepiéntete y empiece a corregir tu vida. Porque Dios es un Dios digno, que desde donde sale el sol hasta donde se pone es adorado su santo nombre. No permita, no conviva con el pecado, porque un día Dios te va a llamar a pedir cuentas por lo que haces. Iglesia, es necesario que nosotros entendamos esto, porque este mundo se encuentra perdido, porque no se habla del pecado. Yo bendigo tu vida, pastor, porque gracias por esas palabras que hemos podido entrar en el 2025, terminando y entrando el 2026. Me gustaría que esto fuera para siempre, para siempre, para siempre, que nosotros no tengamos ningún problema para hablar de lo que es el plan de salvación, poder hablar del arrepentimiento. Y ahí sí, permítame por favor entrar un poquito al tema, porque sé que tengo que continuar con esto la otra semana. Si nosotros ya entendemos esto, iglesia, de que
Dios nos ha permitido y nos dice que fue por medio de ¿qué? La propiciación por medio de ¿qué? De su sangre. El Señor pagó una sola vez. Dice que una sola vez ha pagado su derramamiento de sangre. ¿A quién se lo pagó? Al Padre. El Padre era el que recibía y mandaba justificado a las personas cuando salían, como cuando presentaban ese animalito. Hoy en día, un solo derramamiento de la sangre único, una sola vez para siempre. ¿Y por qué enfatizo en esto? Porque hay muchas personas que cuando llegan Semana Santa quieren empezar a hacer sacrificios para agradar y acercarse a Dios. Hermanos, eso no es bíblico. El Señor ya pagó por un alto precio, derramó su sangre. El precio para nosotros es gratis, pero a Él le costó su sangre. Él derramó su sangre. Y hay gente que de pronto quiere hacer penitencias, quiere empezar a hacer cosas para venir a acercarse a Dios. Eso es un error. Tú tienes que acercarse a Jesucristo. Jesucristo ya pagó el precio por ti. Cuando tú te presentes delante del Padre, el Padre va a ver que estás justificado, estás dentro del cuerpo de Jesucristo. La sangre te ha cubierto y te ha derramado tanto que tú, el Padre, ve que eres una obra, como un olor agradable para Él, porque está entendiendo de que nosotros, al estar ahí en Jesucristo, el Padre recibe eso como acepto. Dijo el Señor, dijo el Padre, le dijo al Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El derramamiento de la sangre del Padre lo aceptó con muchísima complacencia, porque Él cumplió los requisitos y Él los cumplió, esos requisitos. Por lo tanto, iglesia, ahora para dejarle avanzado, hay algo que Dios ya hizo. Dios ya hizo un trabajo. Dios ya nos mostró la condenación de que somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios ya nos mostró un regalo que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a este? Dios ya nos mostró que nosotros fuimos justificados sin serlo, porque el que pagó el precio se llama Jesucristo, y nosotros automáticamente hemos sido beneficiados de ese pago. Estamos siendo beneficiados, por eso somos justificados. Sin serlo, somos justificados. Dios ya nos mostró que todo eso lo hizo por amor, por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya hizo el trabajo. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Si Dios ya hizo el trabajo, ¿qué te queda a ti? Atender al mensaje, escuchar el mensaje del Evangelio. Y dice la palabra: arrepentidos. Dios ya hizo el trabajo más importante lo hizo, el plan de salvación. Me entregó a su Hijo, me entregó por amor. Su Hijo derramó toda su sangre para que nosotros fuéramos limpios. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos podríamos estar hablándoles siempre de que hay un pecado, que hay pecado. Podríamos estar hablando de esto, y es lo que el pastor ya introdujo. Él introdujo. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso le decía que esta es una prédica de continuidad a lo que el pastor ha estado predicando. Ahora nos queda la respuesta nuestra, y que le llamemos por su nombre a ese pecado. Muchas veces hemos hecho llamados y hemos invitado a las personas, y las personas vienen simplemente para que oremos por ellos. Pero yo les voy a demostrar a través de la palabra. Cuando la gente verdaderamente venía una palabra poderosas, dice la palabra que compugía sus corazones allá adentro. Y yo no sé si el Espíritu Santo ahora está haciendo algo en tu vida. Lo compugía sus corazones y podías decir: Señor. Tanto así que le dijeron a Pedro: hermanos, ¿qué haremos ahora? Estamos perdidos, hemos matado al dador de la vida, ¿qué haremos?
Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense. A propósito, las inscripciones para el bautismo también están abiertas para los que no se han bautizado. Pero déjeme decirle, iglesia, para continuar, de que hay algo que nosotros tenemos que hacer, que se llama arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? ¿Qué es arrepentirnos? Aquí podríamos estar durante meses hablándoles de algo, del pecado, que Jesucristo, hablándole, como decía el pastor, hasta clases muy profundas en teología y todo eso, pero si tú no haces nada, si tú no corriges tu manera de pensar, si tú no corriges tu manera de andar, si tú no cambias de dirección, porque la palabra arrepentimiento significa cambio de manera de pensar, cambio de mentalidad, cambio de dirección, cambio de curso, metanoia. Si tú no haces nada, dice la palabra del Señor en Romanos, en Hechos, no, perdón, Mateo 3. Aquí está hablando de Juan el Bautista, estaba bautizando gente. Entonces las personas venían a Juan el Bautista y lo que hacía, en el cual, es Juan, Mateo 3:6. Mateo 3:6. Entonces Juan el Bautista estaba bautizando personas. Pero Juan el Bautista primero les había hablado del Evangelio. ¿Qué decía Juan? Arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les decía más cosas. ¿Quién los enseñó a vivir en esta condenación? Les decía, como les decía, con cariño, amorcitos, con cariño les decía, ¿qué dice? Generación de víboras, les decía. No les estoy diciendo yo eso, es para él el que les decía eso. Pero la gente llegaba y mira lo que dice el 6, y diciendo arrepentidos, en el 6, y era que bautizados por él de Jordán, y mira lo que hacía la gente cuando entraba al agua. Imagínate que allá está el agua, ese es el río. Ese es el río. Pastor, ¿puede venir? Imagínate que tú eres el Juan el Bautista y yo estoy escuchándote hablar. Tú estás ahí en el agua. Tú estás bautizando gente. Ahí estás ahí. ¿Sabe qué hacía las personas? Dice la palabra, dice, y bautizados por él de Jordán, ¿qué hacía la gente? Yo soy un ladrón. Yo soy un mentiroso. Yo soy un delincuente y yo quiero cambiar. Yo soy un mentiroso. Yo soy un adúltero. Yo soy un fornicario. Yo he estado haciendo a espalda cosas. Yo he estado viendo pornografía. Yo he estado haciendo cosas ilícitas. Confesaban sus pecados. ¿Y Juan qué hacía? Los bautizaba. Iglesia, esto no se trata de que tú te sientas mal con un mensaje. Gracias, pastor. Esto no se trata de que tú te sientas mal con un mensaje, porque si tú te estás sintiendo mal con un mensaje, esto simplemente se llama un remordimiento. Pero si tú vas a salir por esa puerta y vas a ser el mismo, si tú verdaderamente no reconoces con tu boca, pongámosle el nombre al pecado. Yo no sé, cada uno tiene su propio pecado aquí. Hay una área donde tú estás fallando. Hay una área donde Dios te está mostrando ahora que tienes que corregir. Y no necesariamente es que nosotros quedamos aquí como si tuviéramos un morbo de escuchar lo que haces. Esto se trata es porque Dios sabe que esto te va a llevar al infierno. Dios sabe que es necesario de que tú te arrepientas, porque si tú no reconoces tus faltas, si tú no reconoces tus problemas, si tú no reconoces que hay algo dentro de ti que te está desviando del camino, sencillamente eso te va a desviar del Señor. Esto no se trata de escuchar mensajes. En la iglesia nunca se hizo para estar escuchando mensajes. La iglesia se hizo para que nosotros corrijamos nuestra manera de vivir y vivamos de acuerdo a la voluntad. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Reconozcamos nuestros errores.
reconozcámoslo. Díselo a Él. Que tú puedas levantarte, y por favor levántate. Yo no lo voy a hacer pasar, pero lo que sí les voy a decir es que hagan una oración ahí donde están y sencillamente pónganle a pecado, le ponen un nombre. Si tú has estado robando, diga que tú eres un ladrón. Si tú has estado masturbándose, dígale al Señor: yo he estado viendo pornografía. Señor, si tú has estado mintiendo, diga que tú eres un mentiroso. No nos lo diga a nosotros. Nosotros no queremos escuchar eso. Díselo tú a tu Padre. Él está esperando que tú confieses. Él está esperando que tú reconozcas tus faltas. Pero déjeme decirle que este mensaje no era simplemente para que escuchara, era para que tú hicieras una acción. Y la acción que hoy Dios te pide es que tú abras tu boca. Porque Él ya hizo el trabajo. Él entregó el precio más precioso, que fue su Hijo. El Señor Jesucristo ya hizo su trabajo. El Señor Jesucristo derramó toda su sangre. Pero ahora nos queda a nosotros responder a eso. ¿Y cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a hacer de caso omiso a este mensaje? Vamos a hacer de cuenta como para decir: este mensaje no es para mí, este mensaje es para el que está a mi lado, este mensaje es para el que está aquí o para el que está acá. No, este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Digan: este mensaje, dígalo todo, diga: este mensaje es para mí. Señor, ayúdame. Iglesia, levanta las manos al cielo. Hoy Dios ha estado hablando a su casa. Ahí donde estás, empieza a pedirle perdón a Dios. Empecemos a pedirle perdón a Dios y a decirle: Padre, perdónanos. Dile: Padre, perdóname. Y ponle nombre a tu pecado. Perdóname porque he mentido. Perdóname, Señor, porque me he quedado con lo que no es mío y te pertenece. Perdóname, Señor, si he utilizado mis ojos para mirar cosas ilícitas. Perdóname, Señor, si he sido infiel. Si le he sido infiel a mi esposa. Antes de haberle hecho fiel a mi esposa, te fui infiel a ti. No es tanto lo que le hayas hecho a tu esposa, sino lo que le has hecho al Señor. Perdóname, dilo. Abran su boca, abran su boca, abran su boca y dile: Señor, perdóname, póngale el nombre. Yo necesito ser justificado. Y hoy entrego esta carga. Hoy entrego esta área de mi vida. Hoy yo te pido perdón. Hoy yo te pido perdón, Señor. Yo necesito de un toque de tu Espíritu hoy, para que me ayude a entender. Dice la palabra que el único que puede convencer de pecado se llama Espíritu Santo. Díganle al Espíritu Santo: convénceme de que soy un pecador. Convénceme de que he vivido al margen tuyo. Convénceme de que yo no vivo alineado a tu voluntad. Convénceme de que yo hago esto o hago aquello. Dilo. Reconócelo con tu boca. Dice la palabra que en Hechos 19:18, cuando Pablo, después de que enseña la palabra de que un espíritu poderoso mandó a 7 hombres desnudos a su casa, si eso se corrió tan velozmente, esa palabra, por toda esa región y esos contornos, y dice: y muchos de los que habían creído venían, y mira lo que hacían, confesando y dando cuenta de sus hechos.
Iglesia, esto no se trata de que tú escuches una palabra. Dice la palabra que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Hoy Dios nos está mandando a que nos arrepintamos, a que reconozcamos. Es el primer paso en este año 2026. Este año 2026 tiene que cambiar un área en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo de la misma manera que vivimos en el 2025. Dios ya hizo un trabajo. Dice la palabra que Dios no retarda su venida, sino que está esperando que muchos vengan al arrepentimiento. Eso es amor. ¿Qué está esperando para que tú te arrepientas? ¿Qué está esperando para que tú le pidas perdón a tu Padre? ¿Qué estás esperando? Padre, yo te doy gracias. Gracias por cada uno, y levanten las manos, por favor. A los que Dios les ha hablado hoy, a los que Dios les ha hablado, levanten las manos al cielo. Y ahí donde estás, el Señor, si verdaderamente tú vas a corregir en tu vida, y verdaderamente tú vas a empezar a cambiar, y esto no se trata de que sea un remordimiento, esto se trata de un arrepentimiento verdadero, como lo hizo Zaqueo. Solamente la presencia del Señor le bastó para que él se levantara y decir: si yo he hecho algo que está mal y he robado a alguien, voy a devolverlo, la mitad de mis bienes, y si a alguno le he faltado, 4 veces se la daré. Porque muchas veces el arrepentimiento se necesita restitución, y que tú puedas entender que verdaderamente has estado. Así que, Padre, yo oro, Señor, por la vida de tus hijos. Quiero que meditemos en unos minutos ahí en lo